Y justamente ahora en directo, como siempre, a las 13:11, y después de escuchar esas declaraciones desde Paiporta, desde Valencia, damos paso precisamente a un debate que tiene mucho que ver con las últimas noticias que hemos conocido a nivel nacional, como decimos, sumándonos a esos sentimientos de nuestros vecinos y vecinas de Valencia y de esas zonas afectadas en España por la Dana. Y hoy aquí en este debate con nuestros portavoces vamos a hablar precisamente de cómo afronta Medina del Campo esas posibles catástrofes naturales que estamos viendo, pues como el cambio climático también está haciendo que se aceleren de manera paulatina. Hoy contamos afortunadamente con la presencia de la formación socialista encabezada por Candelas Laguna. Candelas, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Bien hallada. También nos acompaña María Jesús Vázquez, en nombre, en representación de Gana Medina. María Jesús, bienvenida. Muchas gracias. David Alonso, de la formación Medina Primero, bienvenido al debate. Muy buenos días. Y Luis Carlos Salcedo, en nombre del Partido Popular. Muy buenos días, Luis Carlos. Hola, buenos días, Pablo. Imagino que todos y cada uno de los representantes van a tener unas pequeñas palabras con Valencia, porque yo creo que a todos se nos encoge un poco, ¿no?, el corazón con este tema. Así que, por supuesto, tienen la libertad de dirigirse a nuestros paisanos, a nuestras paisanas. Pero el tema central del debate va a ser precisamente eso. Si Medina del Campo está preparada, Luis Carlos, para catástrofes naturales. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, al menos para mí me resulta bastante complejo, porque yo era un tanto escéptico. Me pasa un poco como cuando surgió lo del tema, y apunto a María Jesús porque lo hablábamos mucho, como cuando surgió el tema del COVID. Pero la realidad es que es mucho más dolorosa y más profunda. Lo que sí que quiero, antes de empezar y exponer, bueno, pues lanzar ese mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Valencia. Se ha demostrado que Medina del Campo somos muy sensibles a cualquier cuestión. En este caso ha sido, por desgracia, la Dana. Y así se ha visto en el patio del Pozo del Ayuntamiento y en la nave que ha sido habilitada para hacer esa recogida solidaria. Por tanto, Medina del Campo ha dado una vez más el do de pecho y ese paso adelante. Mandar un afectuoso y un cariñoso saludo a todos los vecinos de Valencia y a precisamente algún medinense que está en Paiporta, que hace nada habéis hablado desde este medio de comunicación. Con respecto a la pregunta que me hacías, Paula, pues realmente no sabría decirte. Yo no sé si Medina del Campo o cualquier ciudad está preparada para una cuestión como esa. Lo que es cierto es que Medina del Campo tiene una localización muy diferente a la de Valencia. Es verdad que nosotros tenemos un plan, contamos con un plan de emergencias donde están bastante bien definidas todas las actuaciones en caso de incidencias, con unos protocolos muy marcados a través de Protección Civil. Es también cierto que nuestra canalización de aguas es diferente a la que está en Valencia, por tanto tenemos zonas inundables que no se hace de manera que las aguas no bajan de manera rápida, que ese es el peligro, sino que se inundan, que está gestionado a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, y yo no sé muy bien si estuviéramos preparados para una cuestión de estas. Yo entiendo que sí, y quiero creer que sí, pero ¿quién está preparado realmente para una cosa de estas que a veces es de difícil previsión, o al menos la trascendencia del mismo? Sí podemos prevenir si va a haber más lluvias o más caudal, eso sí podemos prevenirlo, pero a lo mejor las consecuencias no son tan sencillas de prevenir. Yo no me atrevería, además es una cuestión y es un tema que yo la verdad es que ando un poco pez, sinceramente. Yo puedo dar mi opinión como ciudadano, pero realmente en cuestiones técnicas pues la verdad es que dejo mucho que desear, como muchas cosas, pero en esto concreto dejo mucho que desear, y lo que puedo poner aquí encima de estos micrófonos es mi opinión personal, y mi opinión personal no es otra que no es lo mismo la casuística de Valencia y los problemas que tiene Valencia en cuanto a las zonas inundables o no, a las que tiene Medina del Campo. Sí que es cierto que nosotros hemos tenido varias riadas. Hace poco hemos tenido una que, por cierto, tenía un aspecto precioso, Medina del Campo, nuestro paisaje, y hay algunas fotografías, incluso ahora con los drones, preciosa. Y yo creo que no podríamos llegar al punto que hemos visto en Valencia, pero hemos topado con la naturaleza y eso es complejo y complicado. Me voy también con las declaraciones de David Alonso por la formación Medina Primero. Buenos días, pues también mandar todo el ánimo a la gente de Valencia, romper una lanza por los jóvenes de Medina del Campo que se han desplazado, algunos de ellos
a la zona afectada para estar trabajando. Ha habido gente que ha cargado incluso contra esta juventud, que si era la juventud de cristal, la juventud débil, demasiado mimados. Lo que sí que hemos podido ver es cómo estos jóvenes han dado el do de pecho, ya no solamente los de Medina, sino también yo creo que los de la Comunidad Valenciana, los del resto de España, en esa voluntariedad a la hora de demostrar el apoyo y la solidaridad. Entonces, desde aquí, primero, pues también el reconocimiento a estos jóvenes, como concejal de Juventud, además creo que es de mi obligación, y también a la asociación, en este caso juvenil, que tenemos también en Medina del Campo, como son los Scouts, sí. En este caso el Grupo Scouts San Juan de la Cruz 211, por el trabajo que hacen desde el voluntariado también para responder a estas calamidades. Dicho lo cual, Medina del Campo, desde luego, está preparada para un suceso menor de cualquier catástrofe, pero un suceso menor. Es que lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana no es un suceso menor. En Medina del Campo, cuando ha venido la famosa riada que acaba de comentar Luis Carlos, habían llovido 60 litros por metro cuadrado. Hayan caído 600 litros por metro cuadrado. ¿Quién está preparado para eso? Para que un río como el Zapardiel, de momento, en un momento puntual, pueda acoger 3 cauces del Ebro a su paso por Zaragoza. Pues nadie. Cuando pasa de un cauce normal, a lo mejor en Medina, que hemos tenido de 100 metros cúbicos por segundo, ¿quién pasa a 3.000 metros cúbicos por segundo está preparado? Pues absolutamente nadie. Podemos prever determinadas cuestiones, y yo creo que ha habido determinadas cuestiones que han sido pasadas por alto por todas las administraciones a lo largo de los años. En Medina está el Plan General de Ordenación Urbana. Ese plan se diseña en Medina del Campo, pero se manda a la Junta, que es también la que tiene que emitir informes. También se manda a la Confederación, y la Confederación ha permitido, igual que lo ha permitido la Junta, igual que lo permitió gobiernos anteriores, la construcción de determinados edificios en lugares no donde existe una poca probabilidad de inundación, sino incluso donde existe gran probabilidad de inundación, como son todos los chalés, por ejemplo, que están en el margen en la parte de atrás del Gadis. Toda esa zona es zona inundable. Es más, es la zona inundable de protección de Medina del Campo, con lo cual, cuando ha venido esta riada, ya no porque el cauce salte fuera, sino ya por la propia tierra, todo el agua que vemos en el cauce no es lo que ves en el cauce, el río es subterráneo. Y todo ese agua entra en los garajes. Entonces, existe una falta de previsión pasada que vamos a estar llevando durante muchísimos años, eso es desde luego. Primera también balance, primeras declaraciones de María Jesús Vázquez de Gana Medina. Pues yo es repetir, yo creo que todos mis compañeros, el apoyo a los valencianos, el dolor que nos ha producido a todos y la solidaridad que ha demostrado todo el mundo. Hemos visto lo mejor de la gente, también lo peor. Hemos visto casos de los que mejor es no hablar, de comportamiento tanto de políticos como de particulares en esta situación. Pero yo tengo que decir que en el primer momento que esto ocurrió, a mí me empezaron a llegar mensajes de gente de Medina preguntando que si nosotros habíamos creado alguna línea de apoyo y de solidaridad o de recogida y tal, y lo que dije fue: en el ayuntamiento se va a hacer, nosotros somos un grupo pequeño, os puedo derivar a Izquierda Unida, al Partido Comunista y demás, que sí que han puesto medidas en el primer momento. Y evidentemente inmediatamente lo que hice fue llamar a Valencia, a la gente que conozco allí, a los medinenses que conozco que están viviendo en Valencia y que desde aquí puedo decir que están todos bien, afortunadamente, que han tenido años, alguna clienta mía que le ha pillado justo y demás, y lo peor ha sido pues en algún pueblo destrozado tal, pero víctimas mortales o familiares y demás, afortunadamente que yo conozca de Medina o cercanos no ha habido ninguno, con lo cual nos supone un alivio. En cuanto a lo de los jóvenes que decía David, totalmente de acuerdo. Sócrates ya decía que estos jóvenes que tratan mal a sus mayores y que no son responsables y que no sé qué, esto lo decía Sócrates 5 siglos antes de Jesucristo. Y anteriormente ahí creo que es una tablilla babilónica que dice lo mismo. O sea, todas las generaciones repiten eso y es falso. Es falso. Los dos conocemos perfectamente el funcionamiento de los Scouts. Y no solo los Scouts, pongo ese ejemplo porque es el grupo de Medina que hay de jóvenes. Pero es que hay muchos jóvenes que colaboran individualmente o en otras asociaciones y que están siempre dispuestos a participar y a sacarlo adelante.
Y no es cierto, lo de ponerles nombres a las generaciones y demás suele ser dañino, y lo de la generación de cristal es cuento chino, hay bueno y malo en todas partes y en todas las generaciones. Y lo están demostrando en Valencia, lo están demostrando aquí, lo están demostrando en todas partes. En cuanto al caso concreto de Medina, o al caso de todo el mundo, vamos a empezar así a lo grande. Existe una cosa que es el cambio climático, que aquí no se ha mencionado, pero que tenemos que tener clarísimo, que con el cambio climático estas cosas van a ocurrir cada vez más a menudo y en más sitios. Y el que se niegue el cambio climático es muy, muy dañino, y yo lo siento, pero a mí me da mucho coraje la gente que lo niega, porque son responsables en gran parte de que estas cosas ocurran. En mayor o menor medida, el que vota tiene una capacidad mínima, pero el que ha sido votado y niega el cambio climático y ejerce como tal, es responsable. A mí me dio mucho miedo cuando he visto que ha vuelto a ganar Trump. Precisamente por esto, y porque no deja de ser el país más importante del mundo mundial en casi todo. Y da mucho miedo, a mí me da mucho miedo. Vamos a seguir teniendo estas cosas y hay que ser conscientes de que va a ocurrir y que hay que frenar el cambio climático. El otro día, en informe semanal de Televisión Española, un científico del CSIC, un meteorólogo, lo dejó bien claro. El problema es que hay que cambiar el modelo social, el modelo económico. Mientras sigamos desgastando el planeta como lo estamos haciendo, va a crecer el cambio climático, van a crecer estas cosas y va a haber más tiempos de sequía, más tiempos de humedad, más lluvias torrenciales, más desastres. Construir en zonas inundables, y yo pensé en la misma zona que ha dicho David, porque lo pensé el día que se empezó a construir, me pareció una locura, es un error. Y eso en Valencia ha pasado, por desgracia, y ha pasado en Medina y está pasando en muchos sitios. Hay que ser coherentes, hay que tener claras las cosas, y también hay que tener clara el trabajo de las administraciones, la coordinación de las administraciones y lo que le corresponde a cada una, porque el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene una responsabilidad, la Confederación Hidrográfica del Duero tiene otra, y además tenemos un dilema, el dilema ese de quién se ocupa de la parte de las ciudades, si la ciudad o la Confederación. Y mira, yo he visto dos sentencias, una en Málaga y otra en Salamanca, que no son la Confederación Hidrográfica del Duero, son las correspondientes, en las que el Tribunal Supremo, creo que es, yo es que de administraciones legales me lío mucho, deja claro que la parte de la ciudad corresponde al municipio. O sea, es el municipio el que tiene que ocuparse de que el cauce del río esté limpio, de que esté seguro, de que esté gestionado y demás. Pero la Confederación tiene responsabilidad, y tiene responsabilidad en el resto. Y debería estar funcionando. Y el Ayuntamiento tiene su parte de responsabilidad, y la Junta tiene su parte de responsabilidad, y el Gobierno tiene su parte de responsabilidad. Y deberíamos tenerlas muy claras cómo funcionan. Lo que yo sí que tengo muy claro, y cuando ha dicho Luis Carlos lo de la pandemia, que es que hablábamos mucho y no nos lo creíamos que iba a ser tan grande y nos pegamos el castañazo, también me he dado cuenta de una cosa. Lo que sé que no va a pasar nunca en Medina es lo que está pasando ahora, y es que la oposición se dedique a hacer campaña o a aprovechar la situación para atacar al Gobierno, porque no lo hicimos durante la pandemia y no lo vamos a hacer en ningún caso. Que también es importante que todo el mundo tenga claras las cosas y que todo el mundo escuche las informaciones de donde tienen que venir y dejen de creerse los bulos y todas esas cosas que son muy dañinas, y que son muy dañinas en una emergencia. María Jesús, seguro que tenemos tiempo también para tratar todos estos temas minuciosamente. Me voy con Candelas Laguna para seguir situando todas las piezas del tablero antes de ya introducirnos de lleno en el debate. Candelas. Incorporándonos en nuestro dolor y tristeza por todos estos acontecimientos que lo hemos vivido todos, y estamos viendo la repercusión de solidaridad que están llevando a cabo esta población y toda la población española. Remarco, la unidad ayuda, y los recursos públicos también. Exactamente. ¿Vale? Y esos recursos públicos también se incluyen porque hay impuestos. Algo que no se ha nombrado, pero es importante destacar. A mí me parece muy relevante que unos y otros se pongan encima de la mesa todos los mecanismos que sean posibles. Pero hay una cosa clarísima. Luis Carlos y el resto de la corporación, la administración local tiene el primer papel. Y de hecho hemos visto reportajes en estos lugares donde los alcaldes han tenido un papel relevante a la hora de prevenir una serie de cuestiones.
Pero ahí voy, a la palabra prevención, y probablemente dentro de este debate será mi seña de identidad. Vale, Candelas, muchísimas gracias por esa primera visión, ¿no?, que tenemos de este debate, que habla precisamente de las situaciones de riesgo y de los momentos en los que nos podemos encontrar con catástrofes naturales. Se ha hablado de prevención, se ha hablado también de activar protocolos, se ha hablado de tener un poco, ¿no?, de todo estructurado de manera que la población sea consciente de la información oficial, y de protocolos precisamente me gustaría hablar. Porque es verdad que está esa protección civil, además a nivel de Castilla y León sí que se suele hacer buen balance sobre cómo se gestionan los recursos, pero lo que viene a ser aquí, en Medina del Campo, esos protocolos, Luis Carlos, están establecidos de manera en la que ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando puede acceder a ellos y saber de algún modo cómo actuar en situaciones de estas características. Hablo de posibles inundaciones. Hemos tenido también rachas de viento fortísimas hace muy poquito tiempo, nevadas como la Filomena. Luis Carlos Salcedo. Hemos tenido la Filomena. Y desde luego la administración local, que se lo pregunten aquí a que en aquel entonces eras concejal de coordinación de servicios, ¿qué hizo durante la Filomena? Muchos concejales que estaban en el gobierno, y digo él porque tenía responsabilidad de coordinación de servicio, o sea, se adelantó a la Filomena, en este caso el equipo de gobierno, en este caso David, porque fue David el que le tocó, se adelantó comprando sal, que por cierto nos criticaron no haber comprado sal antes, o sea, y luego resulta que acertaste, ¿vale? O sea, que la administración local en Medina del Campo, desde luego, que siempre ha estado, yo creo que a la altura. Lo que pasa es que los recursos que tiene la administración local son los que son, y a veces es complicado. En cuanto decías que sí existen los protocolos, sí existen. Está el Plan CAL, de la Junta de Castilla y León, de protección civil, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, volvemos a insistir, estamos hablando de un caso que lo ha descrito muy bien David. A mí me ha parecido que ha dado un dato muy importante. Darse cuenta que allí han caído 600 litros por metro cuadrado. O sea, es que, por mucho plan que haya, cuando... Para los que somos creyentes, cuando Dios toca la varita y dice que da por llover, pues es complicado, porque el ser humano no podemos controlar la naturaleza y a veces es complejo. Podremos minimizar a posteriori todas las consecuencias que tiene, y a lo mejor ahí, como Estado, como comunidad autónoma, o me da igual, como sociedad, a lo mejor no hemos acertado, o no hemos estado todos lo acertados posibles, pero es que yo veo las imágenes y yo no sabría por dónde empezar, Es que no es sencillo, es que es muy fácil decirlo desde aquí, desde un micrófono. Muy sencillo decir, no, pues no se ha hecho esto, no se ha hecho lo otro, es que la comunidad autónoma no ha hecho esto. Pues hombre, seguramente sea todo mejorable, pero yo no me quiero poner en la piel ni del gobierno de España ni de la comunidad autónoma de Valencia, porque realmente gestionar eso es muy complejo. Es muy complejo porque nadie podría imaginar la catástrofe que estamos viviendo y que estamos viendo por televisión. El acto natural humano es, está lloviendo, se va a inundar, es bajar a tu garaje y coger tu coche. Es algo muy normal, yo lo haría. Hombre, ahora después que ha pasado esto a lo mejor ya venimos más sabidos, pero ¿cuál es el acto natural del ser humano? Salvaguardar su hacienda. Su hacienda es el coche, porque es su medio de trabajo, su medio de transporte, su medio de llevar a los niños al colegio. Y oye, está inundándose, pues oye, voy a salvar el coche. Claro, fue una imprudencia, pero la realidad es que a posteriori, cuando hemos pasado el toro, pues sabemos que es un toro, pero a veces es complejo y complicado. ¿Qué quiero decir? Que me he liado demasiado. ¿Hay un protocolo en Castilla y León y en Medina del Campo? Sí, lo hay para cualquier catástrofe natural, pero claro, las dimensiones de las catástrofes son las que son. Si hubiera un terremoto en Medina del Campo, en Castilla, en pleno Castilla, que parece ser que es muy complejo que haya un terremoto por las fallas, etcétera, etcétera, pero si lo hubiera, ¿estaríamos preparados? Pues puede haber mucho protocolo, pero seguramente no estemos preparados porque es que es algo muy complejo. Muy complejo. En cuanto a las inundaciones, lo que sí que sé es que está hecho el plan de retorno de 500 años en las zonas inundables, en las que parece ser, e insisto, yo no soy ningún experto, que lo que hacen las zonas inundables es precisamente evitar esas riadas de velocidad que coge el agua. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se inunde de manera progresiva, que sí, que se acaba inundando, pero no arrastra. Al no tener velocidad y no arrastrar, no se lleva por delante todo lo que coge. Parece ser que en Medina es así, pero insisto, ante una catástrofe natural es complejo, por mucho protocolo que haya, pero sí hay protocolos
tanto de Protección Civil como de la propia propio Plancal de Castilla y León, como la propia Medina del Campo. Y en Filomena yo creo que nosotros dimos una buena respuesta con ese protocolo de protección civil. Insisto, creo que dimos una buena respuesta, dentro de que fue complejo. En eso sí que nos puede decir y nos puede dar más señales en cuanto a la Filomena, David, porque estuvo al pie del cañón. No es que no lo estuviéramos los demás, pero es que él estaba como primer responsable de coordinación de servicios. Y a veces es complejo porque por mucho que parezca fácil, a veces no es tan fácil. Tenemos todos muy reciente, yo creo, el tema de la Filomena y lo recordamos a la perfección, pero también hablar un poco, ya no solo de los protocolos establecidos, de la propia gente, porque ha dicho algo clave Luis Carlos Salcedo, y es que muchas personas han acudido a sus coches para meterse en ellos y, lógicamente, intentar salvar su hacienda. Pero es verdad que ahora lo vemos a toro pasado y nos damos cuenta, pero esa formación previa a los ciudadanos, a las ciudadanas, ¿es también necesario? David Alonso, luego me voy con María Jesús y luego con Candelas. Bueno, ahí en determinados temas que sí que existe una preparación. Yo creo que a nivel general todos en los centros educativos recibimos una formación, puede ser básica, pero una formación básica en cómo evacuar un edificio. Se hace en todos los centros, en todos los sitios. Cómo actuar en cosas a lo mejor que podrían ser más normales, que podría suceder en cualquier momento, como pueda ser un incendio. El problema es que estamos ante una situación de las extraordinarias, ¿vale? Y ante una cosa extraordinaria, esos protocolos y esas maneras de resolver los temas se ven pues sobredimensionados y aturdidos. La gente, yo me puedo imaginar a los responsables en cualquiera de estos pueblos viendo la crecida y tenían que estar colapsados, porque mentalmente nadie está preparado, salvo que te dediques específicamente a ello, nadie está preparado para algo tan grande. Dicho esto, me gustaría hacer una puntualización con lo del Plan General de Ordenación Urbana, la Confederación, que parece que estoy cargando contra todo el mundo que vino antes y ellos lo hicieron muy mal y nosotros lo vamos a hacer muy bien. Existe una preparación, como decía Luis Carlos, a los 500 años, por donde podía ir los cauces y todas estas cosas. Pero también existe una opción de permitir determinadas construcciones, porque si no, por ejemplo, en las Islas Canarias, pues no habrían construido, porque es probable que un volcán pues vuelva a surgir y haya terremotos. Entonces, quiero decir, existe una variación, un margen de movimiento para todo el mundo. Y aquí en Medina también, cuando se ha hecho el Plan General de Ordenación Urbana. En concreto, la zona de la que estábamos hablando, como decía Luis Carlos, no es porque sea por arrastre del río, sino que va a aumentar el caudal, tanto que se inundará aquella zona como calle Padilla. Yo de pequeño iba con mi padre a poner una tabla porque se inundaba, porque no había colectores, de todo el agua que bajaba desde Plaza de Toros, calle Carreras y todo eso. Calle Padilla, calle Maldonado, Reales Carnicería, pues todo el centro queda inundado, incluso los márgenes que también se inundaban siempre. Quiero decir que no estamos descubriendo nada. ¿Qué se está haciendo para resolver esto? A mí sí que me gustaría puntualizar unas cosas. La Confederación Hidrográfica del Duero, por medio de un proyecto, ha estado limpiando todo el cauce del Zapardiel desde su nacimiento, justo hasta la entrada de Medina del Campo. Ha quitado las motas que había a un lado porque se canalizó. Esa canalización hacía que fuera todavía más deprisa, se ha quitado para que desborde también en los campos de cultivo previos. Claro. Es el LIFE del Duero, ¿no? Con uno de los proyectos LIFE, sí. Entonces, muy bien, porque han estado quitando toda esa vegetación, además, esa caña que lo paraba, la han estado quitando, las motas que se hicieron, pero llega a Medina y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. No ha querido continuar barrientos abajo, hasta la desembocadura en el Duero, con lo cual todo el agua que salía cuando vino esta gran riada, cuando llegaba a Barrientos, ¿qué hacía? Encontrarse con todas las cañas, pararse en seco. Con lo cual, todo lo que hayamos arreglado, mal. Tenemos un puente, como es Aguacaballos, que viene el río bastante ancho y de repente dice, bueno, te vamos a estrechar en este puente y luego te vamos a dar mucho caudal, porque hay bastante trozo que está canalizado con el hormigón, que está mal hecho. Todas esas cosas que son intervenciones de la Confederación Hidrográfica, esas no están previstas, ni las han hecho, ni las van a hacer. De hecho, gracias al plan de sostenibilidad turística que ha pedido este grupo de gobierno, se va a hacer una adecuación de lo que es el cauce del río Zapardiel en alguna zona,
no en las zonas de hormigón, estamos hablando de zonas previa o posterior, zona de Barrientos, donde estaban esas piedras gigantes, si os acordáis, hace muchos años, toda esa zona, incluso un poco más, para quitar esa caña y que tenga una salida natural el río Zapardiel, que ahora mismo no lo tiene. Creo que eso es importante. Y otra cuestión que estamos trabajando, y Luis Carlos es conocedor de ello también, es un proyecto, igual que se pidió de los New Generation para el plan, para la renaturalización del cauce Zapardiel. El Ministerio ha vuelto a sacar la convocatoria, todavía no está escrita, pero ya está firmada por el Ministerio, y se va a pedir una gran subvención, entiendo, implicando a más administraciones, yo creo que ya lo he dicho aquí una vez, para el tema del cauce y para el tema de las cañadas. Entonces, yo creo que Medina, una de las cosas que tiene que hacer es pedir a la Confederación la limpieza del cauce, igual que ha hecho en todos los municipios anteriores a Medina, y Medina, por otro lado, tendrá que hacer sus deberes para crear una zona de inundación previa a Medina con el apoyo de los proyectos LIFE, que para eso están de la Unión Europea. Creo que además María Jesús Vázquez, por parte de la oposición, también Candelas Laguna en algún momento asentía cuando hablaba David Alonso. Entiendo también que por parte de la oposición, de acuerdo, ¿no?, en realizar este tipo de proyectos que al final solventen un poco estas situaciones que, aunque son, lógicamente nos pillen a todos de repente, pero de algún modo se puedan frenar las consecuencias. María Jesús. A ver, yo creo que en la primera intervención Luis Carlos dijo algo muy claro, que esto depende de varias administraciones, y es así. O sea, nos pongamos como nos pongamos, y que Medina no es una zona inundable, no es una zona con terremotos, pero hemos tenido terremotos. Y por poner un ejemplo, pero quiero decir que esto no es Japón, donde en Japón a los niños desde la guardería se les enseña que hacer un terremoto, pero aquí tenemos otras cosas. Y es que, insisto, el problema es que el cambio climático está descolocando todo, entonces lo que hay que hacer es prevenir. Yo creo que el mayor error en el caso de Valencia, y no quiero entrar mucho en el tema porque no somos expertos y porque además no quiero debatir sobre esta cuestión ahora en caliente, es que no se avisó a la gente inmediatamente. No se declaró la emergencia, no se mandó el mensaje a todo el mundo rápidamente, como se hizo, por ejemplo, en Madrid el año pasado con una dana, y luego al final hubo suerte y no pasó nada. Pero es que yo creo que más vale prevenir. Entonces tendría que haber mandado, pero no quiero hacer inciso en eso. Hace poquito, hace unos meses, han tenido inundaciones en Emiratos Árabes. O sea, es que ya el clima está loco, ya no tenemos claro dónde van a pasar las cosas. Lo que podemos es tomar precauciones para gestionar rápido desde la parte política, porque no somos ningún experto, que eso es lo que quería decir antes que ha dicho Luis Carlos y luego me he cambiado de cosa. El que no somos expertos, lo que tienen que dar explicaciones y proponer soluciones y demás son los expertos, son los técnicos, son los científicos, y desde la parte política, porque como ha dicho Candelas, la parte política, la prevención y los impuestos son importantes, porque para eso están los impuestos. Yo hay una frase que estoy oyendo mucho últimamente y que estoy viendo mucho y que me pone muy enferma, lo de que el pueblo salva al pueblo. Es cierto, pero no solo. Al pueblo le salvan las administraciones públicas gestionadas bien y los impuestos que van a los bomberos, a apoyar a protección civil, a las administraciones, a sanidad, a educación, a tener mejores calles, a tener mejores carreteras. Todos esos impuestos son los que salvan a la gente y deberían hacerlo. Y desde la parte política lo que hay que hacer es administrar y gestionar eso bien. Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, cada vez que hablamos de impuestos parece que hablamos de regalar el dinero al gobierno, al ayuntamiento, a quien sea. No. El dinero tiene que ir a esas cosas. Y cuando yo digo muchas veces, que además es una cosa en la que hemos discutido muchas veces Luis Carlos y yo, aquí y en otras partes, que el dinero de Medina, que Medina debería participar en la financiación de los bomberos de Medina, lo digo porque cuanto más dinero tengan o dinero o material, me da igual, más tengan, mejor van a poder trabajar. Yo pedí, lo he dicho antes de entrar en la antena, sí. Pedí información a quien sabe, a los bomberos, qué servicios teníamos. Y me mandó el material y servicios que tienen en la provincia, en Diputación, en toda la provincia de Valladolid, y también el material que hay en el ayuntamiento, en algunos otros sitios y demás. Pero no sé si el material es suficiente, el que puedan atender rápido y que puedan ir rápido a los sitios y que pueda haber personal suficiente, porque el problema, por ejemplo, en el de Medina del Campo es la falta de personal, que tienen 3 por
¿cómo se llama? Por turno, no es turno, pero bueno, por turno, y deberían ser 4, por ejemplo, y esas cosas, es importante. Y el gestionar las cosas y prevenir, yo creo que es mejor pasarnos de precavidos que quedarnos cortos. Y cuando yo hablo de educar a la gente o hablamos de prevención a la gente, como dice David, en todas partes, yo creo que todos los que hemos estudiado en algún colegio hemos hecho alguna estrategia, algún simulacro de incendio, de todo. Pero creo que también es importante, y lo dijimos cuando la pandemia y se hizo, es que desde el ayuntamiento se dé la información para que la información que le llegue a la gente sea real, no lo que me ha contado el vecino, del tío, del cuñado, del sobrino, del abuelo, de no sé qué ha dicho, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. La Filomena se gestionó bien. Yo no sé quién habrá sido el Lumbreras que dijo que porque se compraba sal. Porque me parece que es lo más lógico que cuando llegue el invierno haya sal de sobra, que si luego la tenemos que guardar para el año siguiente o comérnosla con patatas, pues mira, nos la comemos con patatas, pero más vale tenerla. No sé quién sería el iluminado que dijo que no merecía la pena. Y yo creo que la Filomena se gestionó bien, hubo suerte, hubo no suerte, que hubo errores como en todas partes, pero fueron errores que no causaron grandes desastres, ni víctimas, ni nada. Que la gente en Valencia esté desesperada porque no se llega a su pueblo y porque tendrían que ser las cosas más rápidas, es cierto, pero es que es tanto, tan grande, tan difícil llegar, por mucho personal que pongas es imposible hacerlo, y que la gente esté desesperada lo entiendo. Y una cosa, que creo que lo ha dicho David, ya no sé quién ha sido, lo de los alcaldes, la gente que está viviendo esa situación. Sí. Yo soy incapaz de imaginarme el terror que tiene que suponer encontrarse con eso y lo que vas a vivir después y lo que vas a tener que gestionar incluso cuando esté todo en marcha y se vuelva a funcionar las calles y vuelva a trabajar la gente. Creo que esto va a ser muy, muy duro y muy difícil de gestionar. Y la sanidad pública y el apoyo psicológico en estos momentos creo que es fundamental. Se ha subrayado terminando ya la conversación, de manera, yo creo que nos hemos pasado. Se ha subrayado de manera especial el concepto de prevención, que precisamente lo comentaba Candelas Laguna en esa primera intervención realizada en el debate, y también un poco la participación del Ayuntamiento de Medina del Campo. ¿Considera Candelas que el Ayuntamiento de alguna forma como institución se debería implicar más todavía en este tipo de conceptos, en impartir talleres, charlas que tengan que ver con esa prevención? Mira, voy a leer mi libro y es el repaso de que estamos hablando de Medina, sabemos lo que ha ocurrido, antepongo que evidentemente espero que no ocurra nunca en esta zona. Yo recuerdo a mi madre, y la menciono aquí con mucho honor, que siempre decía, siempre, la he oído, estamos en el mejor rincón, hija, siempre decía esto, entonces va por ella. Espero que no ocurra nunca. Pero estamos hablando de protocolos, de planes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien sabemos que no es el desastre que nos esperamos que nos pueda ocurrir en ese momento. Tenemos Protección Civil, la agencia de la Junta, la Dirección Estatal de Protección Civil, y tienen planes, tenemos protocolos, evidentemente. Pero yo quiero poner encima de la mesa que eso, cuando ocurre algo, Filomena entrando en el contexto de lo que nos ha ocurrido en todo este tiempo, hemos revisado cómo lo hemos hecho, lo hemos evaluado, hemos destacado cuál es lo que hay que mantener y cuál es lo que hay que cambiar, hemos hecho una evaluación continuada de esos protocolos o les mantenemos porque, como aquí no ocurre nunca nada, o ocurre pocas cosas, o no está a nuestro alcance si ocurre algo muy grave. Bueno, poniendo todo esto a nivel, por seguir un poquito la línea que tú nos habías marcado, yo creo que es muy relevante tener en cuenta que la población tiene que estar concienciada y sensibilizada con un tema para saber cómo moverse. Y para eso se ha hablado de los colegios. Pues fenomenal. Pero es que no podemos destacar otra cosa muy relevante, y es vincular dentro de la actualización de protocolos que tengamos, que por cierto, yo lo pedí en junio y a mí nadie me lo ha proporcionado, todo hay que decirlo, actualizarlo con las nuevas tecnologías, incluir a las universidades
y en la medida de lo posible, a los sistemas científicos. Hoy en día hay cantidad de sensores, cantidad de mecanismos que eso puede valernos, drones, historias, y hay una cosa que sigo adelante, por todo lo que se ha dicho ya en la mesa, que tenemos que ser conscientes de que invertir, la palabra es gastar en prevención, es invertir en bienestar de la población. Y eso es un fondo que a largo plazo, no para obtener votos rápidos, sino a largo plazo, va a tener el beneficio de la población. A mí me da igual estar aquí hoy o dentro de 4 años no aparecer en pantalla. Me da lo mismo. Lo que me interesa es la población. Y eso es en lo que tenemos que estar hablando de aquí de Medina, al margen de nuestras posibilidades y al margen de nuestras limitaciones financieras, porque la financiación es muy importante, es verdad, pero si se está invirtiendo en una serie de cuestiones para promocionar este municipio, vamos a invertir en prevención para que este municipio cree una marca, y una marca muy saludable, que es Medina es segura. Bueno, pues a lo mejor es otra línea, es otro modelo, y esto es lo que yo lanzo. ¿Que se está trabajando? Pues claro que sí, que no lo pongo en duda. ¿Que los voluntarios es un valor añadido, los que están en protección civil? Sin ponerlo en duda. ¿Que tienen que capacitarles y darles una formación continuada de forma arreglada? También. ¿Que tiene que haber simulacros? También. ¿Que tiene que haber talleres periódicos, pero con un plan estandarizado? Es que se nos olvida, de verdad que se nos olvida. Se nos olvida. Lo que nos acontece es como una enfermedad. Y es así de claro. Uno tiene una enfermedad, tiene una pérdida, se acuerda de que me cago en... No, que me acuerdo de lo mal que estoy y sin embargo luego pues... Se nos olvida. No hacemos esas medidas que pueden estar en nuestra mano. Y en este caso estamos hablando de la administración local, sí, que es de lo que se trata, ¿no? En cuyo caso. Esta era mi lectura de lo que estábamos hablando. Luis Carlos, en relación a lo comentado por Candelas y a lo dicho de los protocolos y esos posibles talleres o conferencias, ¿hasta qué punto se puede implicar también la administración local? Y lo digo por una cosa. Hace muy poquito tiempo, además, una persona que está sentada en esta mesa, compartimos sala. Yo recuerdo un taller que se dio sobre prevención de incendios y es cierto que la población tampoco es que sea muy proclive a acudir a este tipo de talleres. ¿Y estuvo bien? María Jesús asiente porque fue María Jesús con la que coincidí. ¿Hasta qué punto se puede implicar la administración local y si la población de algún modo, cómo se la puede un poco cautivar para que se formen este tipo de cuestiones que al final nos afectan a todos? Ahora voy contigo, Paula, pero sí que quiero decir una cosa para que lo conozcan los televidentes y para que lo conozcan también mis compañeros de tertulia y de mesa. Hoy mismo a las 12 de la mañana, no lo he dicho anteriormente por despiste, yo soy muy despistado, por tanto, una vez más lo demuestro con este tema, bomberos de Medina del Campo, del Parque de Medina del Campo, han salido dirección de Valencia, bomberos voluntarios, a las 12 de la mañana. Creo que han sido alrededor de unos 10 bomberos aproximadamente, y bueno, para que lo conozcan tanto los televidentes y los que nos escuchan desde las ondas, como que lo conozcan si es que no lo conocían ya. Gracias, pero sí. Pero se me ha olvidado por completo, y lo he puesto en rojo para que no les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y las gracias. Luego, con respecto a lo que planteaba Paula y lo que comentaba Candelas, bueno, se suele decir en derecho que legislar en caliente a veces es complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, ahora después de una desgracia que hemos visto en Valencia, que jolín, que a todos nos ha tocado la fibra sensible, que estamos hablando de 200 y pico muertos, 200 y pico compatriotas, que no lo estamos viendo en la televisión en un país lejano, no, que es que hablan nuestro mismo idioma, es que son nuestra misma piel, y eso nos llega profundamente a todos. Es cuando hablamos de muchas cuestiones
que realmente sí que se incluyen en el protocolo marcado por la Junta de Castilla y León junto con Protección Civil. No Protección Civil, cuando yo hablo de Protección Civil no me refiero exclusivamente a los voluntarios de Protección Civil de Medina del Campo, que hacen una labor encomiable, faltaría más, sino a gente especializada y técnicos especializados en todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué decía lo de legislar en caliente? Porque, por lo que os decía, ahora que nos toca la fibra, pues claro, todo parece poco y parece que, pues, que mañana vamos a tener aquí una inundación o una desgracia meteorológica que nos haga ponernos a todo Medina del Campo manos a la obra. Hay que hacerlo un poco, porque además, ¿qué sucede? Que además creo que lo apuntaba Paula, creo que ha sido Paula, que al final tú empiezas a hacer este tipo de cursos con la gente joven, etcétera, etcétera, y a través de los colegios, y queda un poco diluido. No sé muy bien por qué, pero es que ahora mismo tenemos la fibra muy sensible. Pero en aquel curso que hicisteis, pues por lo visto, que yo no estaba, no erais muchos, que digamos. Es el problema. Y es que estas cosas nos pasan. Yo creo que tenemos que dejar las cosas... Hombre, es importantísimo la educación, faltaría más. O sea, menos mal. Gracias. No quiero que se me equivoque. Gracias. No solo en catástrofes, sino en todos los sentidos. Claro. En todos los sentidos. Formación continuada. Formación a nuestros jóvenes. Menos mal. Bueno, eso menos faltaría mal. Más. Aquí tenemos una persona, no, dos, que yo sepa, Candelas no lo sé, que han trabajado con jóvenes. Yo también. Ahora yo también, en otro sentido, yo también. Y tenemos una educación. Yo creo que yo también. No lo sabían. Pero ya te lo avanzo. Vale, pues perfecto. ¿Qué me refiero? que evidentemente se necesita una formación continuada, educar a nuestra juventud, no solo en catástrofes, sino en valores, en muchas cosas, en el sacrificio, en el esfuerzo, en la educación, en todos los valores que cada uno llevemos más dentro, ¿no? El que sea. A mí me gusta el valor de la colaboración en equipo. Pues a mí me gusta ese, entre otros muchos, ¿no? Bueno, a lo que me refería. Ahora estamos muy sensibilizados y por eso yo decía y hacía alusión al derecho que dice siempre que no hay que legislar en caliente. Estamos tan sensibilizados que parece que mañana nos va a venir una dana en Medina del Campo. Bueno, yo lo que pido es que los expertos, que además esto les habrá hecho estar más sensibilizados, bueno, pues que estén con ojo avizor para que todos esos protocolos se vayan actualizando, que creo que se actualizan bianualmente, creo. No estoy muy seguro, quizás esté equivocado, pero creo que es cada 2 años como se actualizan todos esos tipos de protocolos con los técnicos, insisto, Sí. Con técnicos, ingenieros, etcétera, etcétera, meteorólogos, etcétera, etcétera, que están destinados precisamente a enmarcar todos ese tipo de protocolos. Me refiero que no estamos tan mal. De verdad, pero no solo en Castilla y León, en el primer mundo, digamos. Lo que pasa es que vuelvo a insistir y hago un acto un poco de contrición humano. Es que, ¿quién podría dilucidar que la catástrofe de Valencia iba a pasar? Es que yo lo veo complejo. Estaban avisando. Yo lo veo... Sí, han avisado de las lluvias, pero de verdad... Insisto, ¿de quién es la responsabilidad? Este no es el debate. ¿De quién es la responsabilidad? No, y ni yo quiero entrar en ese tipo, porque me refiero que yo lo veo complejo desde mi punto de vista, y aquí no es una opinión política, que es una opinión personal, individual. Yo lo veo muy complicado, porque yo insisto, he puesto el ejemplo del coche. Es que yo ahora mismo, si mañana viene una dana a Medina del Campo, yo intento... en un acto humano, normal, sin creer que va a pasar esas consecuencias, intento salvar mi coche. Pero si te avisan de que va a haber una riada, que no lo sacas. Bueno, ahora no, porque ahora ya me he aprendido la lección, pero a lo mejor antes... Después de haberlo visto... claro, es que... Es complejo, yo creo que es muy complejo, de verdad. Y además, si fuera sencillo ya estaba resuelto, Eso está claro. Quiero continuar el debate porque nos quedan muy poquitos minutos, luego vienen también los servicios informativos y no quería pasar por alto porque muchos vecinos nos trasladaban al periódico, al correo electrónico, por preguntas por WhatsApp, el tema de las zonas inundables en Medina del Campo. Eso es. Estaban un poquito preocupados, es verdad, porque no es tan fácil saber, a no ser que tengamos ese testimonio oral de personas que son un poquito más mayores, no es tan fácil acceder a los datos. También, Luis Carlos, sí. El último en hablar, creo que sí que se ha dicho en este debate, lo ha dicho muy bien el tema de David del Live Duero, junto con lo de las motas, etcétera, que son zonas inundables, pero no de arrastre. Yo creo que lo ha explicado muy bien David, y creo que sí que se ha hablado durante el debate. O sea, nosotros sí tenemos zonas inundables, como en cualquier geografía del mapa de España,
pero sí que parece ser, por lo que dicen los expertos, sí que está controlado el tema del arrastre, que debe ser un poco más peligroso. Parece ser. Vamos a hablar, teniendo en cuenta esto, y mencionar también un portal que es Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, que es donde nosotros hemos podido acceder un poquito más de cerca a las zonas inundables con calles, es decir, con nombres y apellidos de las zonas que estarían más afectadas en Medina en el caso de posibles inundaciones. Pero me voy ya a la propia construcción como tal, porque aunque sepamos aproximadamente cuáles son esas zonas, nos encontramos con que es cierto que hay viviendas construidas, a pesar de que el MITECO tiene esas guías y protocolos para construir. ¿Hasta qué punto también podríamos decir o podría afectar esto a Medina del Campo y a sus administradores, que en este caso forman parte de esta mesa, tanto como equipo de gobierno, así como oposición? Me voy primeramente con David Alonso y luego ya hacemos el recorrido y finalizo con Luis Carlos Salcedo. Una aclaración muy pequeña. Bueno, basta que le ha ejemplo, dejado David. En la zona inundable donde ha apuntado David, y creo que Chus también, que es lo que conocemos por la Nacional 6, quien concede las licencias es la propia Confederación Hidrográfica del Duero, previamente a la del ayuntamiento. Me refiero que es la propia confederación la que tiene que decir que sí puede construir. Por eso decía yo lo de las administraciones. Era la única puntualización. Pues vale, perdón. Sí. Me voy con David, María Jesús y Candelas. Bueno, yo antes he dicho que el Plan General de Ordenación Urbana lo elabora el ayuntamiento con unos técnicos, se eleva a la Junta, se piden los informes a la Confederación, quiere decir que son todas las administraciones al final los que tienen que decir si existe algún problema por determinadas construcciones que se pueden hacer. A mí me gustaría contar también a mis compañeros, porque posiblemente no lo sepan, algunas cosas sobre el tema de las inundaciones. Lo que puede hacer el ayuntamiento es promover que haya una zona de inundación previa a Medina del Campo. Esa zona previa de inundación de Medina del Campo... ¿Promover, disculpa? Una zona de inundación previa a Medina del Campo. Para que el río se desborde antes de llegar a Medina. No es la zona ni de Aguacaballos ni de Puente Bonero. Es una zona bastante previa. Tendríamos una zona de inundación donde está ahora mismo ABN. Esa zona... con la expansión que va a tener la empresa también es una zona, yo creo que a proteger por todos, porque puede ser un desarrollo empresarial también importante, pero sí existe una zona previa que son las lagunas reales. Pero el río Duero, el Zapardiel no pasa por las lagunas reales. Bueno, existe un proyecto de la Unión Europea que lo lleva un poco la Confederación para desviar el río Zapardiel e inundar las lagunas reales. Problema. Los dueños de aquellos terrenos no quieren ni vender esos terrenos ni alquilar el derecho de inundación. Eso está ahora mismo encima de la mesa por parte de la Confederación. Yo lo que le he podido decir al técnico de la Confederación Hidrográfica es: sois la Confederación, vosotros no sois cualquier administración, porque por prevención vosotros podéis expropiar lo que haga falta. Claro. Y le he dicho, lo que tienes que tener es un poquito de valor. Nosotros como ayuntamiento no podemos expropiar todos esos terrenos porque no estamos hablando de 5 hectáreas, estamos hablando de muchísimas hectáreas. Mucha expansión, sí. Que unirían el río Zapardiel con el Simplón, además, que harían un parque natural allí. Bueno, yo creo que la Confederación tiene un proyecto muy bueno, pero nos hemos topado con, pues claro, también el derecho privado de la gente que tiene una propiedad y no quiere venderla o alquilarla. Tenemos ahora mismo ese proyecto. Yo cada vez que me reúno con el de la Confederación, lo primero que le digo es: ¿por qué no vas a irse a las propias? Que eres la Confederación, que no eres un pelamanillas, ¿sabes? Tú eres la Confederación, tú eres un organismo que va a la Unión Europea porque desarrolla un proyecto LIFE y mueve una cantidad de dinero ingente. No estamos hablando de 100 millones de euros, estamos hablando de muchísimo más dinero lo que mueve la Confederación, y esa sería la solución, por ejemplo, a todo el tema de el Zapardiel en Medina del Campo. Creando, porque yo os cuento lo que me dijo a mí en el proyecto, creando un parque natural en Medina del Campo, porque además uniendo diversos pantanos pueden traer agua al Zapardiel para inundar esa zona y que tuviéramos un parque natural también para las aves, y regalándolo al ayuntamiento. Pero nos topamos con que los dueños pues tienen sus derechos y la Confederación no tiene el valor que debería tener una administración para prevenir esa crecida que puede venir, tanto a estropear un proyecto empresarial muy importante con toda esa
planta de reciclaje de microplásticos que se va a hacer en la zona de ABN, que ya tiene una subvención de los New Generation, sino también toda la zona de inundación del propio cauce del río Zapardiel a su paso por Medina del Campo. Yo creo que es algo a valorar. Quieren incluso la inundación por medio del simplón de la zona de las Lagunas Reales, que todo el mundo sabe que ahora mismo están secas porque el acuífero de las Arenillas, ¿no? Es el de Medina del Campo, está más bajo, y bueno, yo creo que es algo en lo que hablamos de prevención que todos deberíamos pedir como ayuntamiento y como medinense. Yo quiero que el río Zapardiel lleve agua en su cauce, que sea un cauce que podamos estar, que podamos pasear, que no venga cualquiera y te diga, anda, mira, tenéis una rambla como las de Valencia, que no pasa nunca el río hasta que pasa, porque el Zapardiel también crece. Ocurre, claro. Queremos algo bonito, y para eso hace falta que las administraciones, que sí que tienen ese dinero importante, pues ejerzan lo que tienen que hacer. Por otro lado, rápidamente, David, sí. El tema de las charlas. Yo creo que todos nosotros organizamos charlas, vamos a charlas. El tema de las charlas ahora mismo en Medina del Campo casi funciona por teléfono. Es decir, tienes que llamar a gente para que acuda a determinados sitios. Hay en contados proyectos que sí que funcionan. Pero sorprendentemente, porque no sabes tampoco qué. Pero la verdad es que no creatividad funciona. Perdona, ahí voy a hacer. Es que he estado el otro día en una. Discúlpame, he estado el otro día y es verdad, estábamos Paloma Domínguez y yo solas, las dos. Y dije, pero hombre, esto no es posible. Y dieron la clave. Dice, esto está ocurriendo. Dice, esto hay que hacerlo a nivel vecinal. A nivel del boca a boca, claro. A nivel de corto espacio de tiempo. Quiero decir con esto que no sé si es el método, sí, pero tenemos que hacer cosas diferentes. No es convocar y que la gente vaya, porque no va. Entonces, habrá que hacerlo de otra manera. Para eso está esa capacidad creativa que tú tienes también. Y luego, por cerrar, David, sí, yo cierro ya si queréis. Invitar a todos los ciudadanos de Medina del Campo, a que tengan la prevención que deben tener. Pues yo también bajaría por el coche, porque es la segunda vía. Tengo mi casa y el coche, claro. Pero no tengo perro. Y a todo el mundo invitarle a que se descargue la aplicación de Alert Cops de la Policía Nacional, donde además de mandar los avisos, te tienen al tanto de cualquier tema. Estás conectado a un clip para pedir una emergencia, un auxilio, cualquier tema, y yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que también la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles y todo este tipo de cosas que tenemos, de herramientas que tenemos, están a su servicio, pero que tienen que conocerlas porque hay muchísimas, en este caso Alert Cops, que es de la Policía Nacional. Yo creo que es importante. María Jesús Vázquez, por cerrar también. Yo tenía muchas cosas que decir, pero al hilo de lo que acaba de decir David, que todo el mundo sepa que su teléfono, sin tener aplicación ni nada, tiene un sistema de emergencia. El problema es que la gente no lo sabe. Hay que ponerlo en marcha, que yo entiendo que las personas mayores no lo conozcan, que mucha gente joven tampoco, pero siempre todos tenemos al lado a alguien que controla más o menos del tema, que se lo expliquen y que lo hagan, porque es dar 5 veces en el chisme y te va inmediatamente a emergencias. No tienes ni que abrir el teléfono. Entonces es importantísimo. Y que se tenga en el teléfono la emergencia, el dato de emergencia, todas estas cosas. Creo que eso es importantísimo. No vamos a enrollarnos aquí, pero es un buen tema. Lo de las charlas, yo creo que ya ni llamando por teléfono, ni por activa, ni por pasiva, hay gente que aparece de repente en una charla que no te esperas y que no has difundido mucho, y en otra que sale en todas partes, porque la que fuimos de bomberos creo que se difundió por todas las formas habidas y por haber. Yo lo mandé por correo, lo mandé por WhatsApp, lo mandé a todo el mundo, y allí estábamos, y me parecía además importantísimo porque de lo que se hablaba era de prevención en el hogar, sí, de prevención de incendios, y explicando y descartando mitos de esos que pensamos todos que hacemos bien cuando prende fuego algo en casa y se hace mal. Y aparte de los experimentos que estuvieron bien, aprendimos mucho. Y es una pena que la gente no lo conozca. Insisto, es importantísimo, las administraciones, cada una tiene su responsabilidad, y me parece lamentable que no tengan el valor suficiente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero, de hacer una expropiación cuando es tan importante, no solo para tener una zona inundable y demás, sino para prevenir desastres en Medina. Y insisto, tenemos que tener en cuenta que o cambiamos, y esto no es solo de Medina, o cambiamos el chip y cambiamos la forma de consumir y de gestionar, o esto va a ir a peor.
insisto, es que el dato clarísimo es la inundación en los Emiratos Árabes, donde no ha llovido 4 gotas de agua en la vida y han tenido una inundación. Y algo curioso, en Miami, hace poco han tenido un tornado, ha habido 24 muertos, porque se previó, porque se avisó a la gente. Que están más habituados, es cierto, pero es que si te avisan, a mí me avisan de que no coja el coche, y mira, yo lo quiero mucho, me hace mucho favor, pero haría como la señora que ha salido en la tele, meto a los gatos en una cesta, pero no porque no llego, porque no tengo, y me habría ido, ya está. Entonces yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que, afortunadamente, como dice Candelas, esto es una zona buena, no va a pasar, pero pueden pasar otras cosas, y tenemos que intentar mantener el sentido común y la calma, y escuchar a quien sabe, y que el ayuntamiento en esos casos sea el mensajero de lo que dicen los expertos. Candelas Laguna, para finalizar también. Sí, es que me da un poco de alegría pensar que nos escudamos en que puede no hacer falta y claro, las cosas están como están. Yo creo que, vuelvo a insistir, sostenibilidad, planes de transición ecológica, mantenernos en esa línea, ser preventivo, responsabilidad local, compromiso local con el sistema de prevención y seguridad, es que me parece primordial. Yo ahí no creo que vaya a tener ninguna pega este gobierno local. Y con respecto al proyecto que estabas planteando, David, no lo conocía, lo conoceré y me instruiré un poquito más, pero voy a dar una lanza. ¿Por qué se niega a hacer esto la Confederación Hidrográfica del Duero? Quiero decir, lo voy a poner en duda. A falta de información, no porque tenga o no razón unas partes u otras, pero vamos a tener, bueno, no me falta información, con lo cual lo pongo ahí. Y vuelvo a repetir, vamos a estar con el gobierno apoyando la sostenibilidad, así que no habrá ningún problema porque lo planteen, pero tienen que ser responsables con ello. El 16 a plantar entonces todos. 16 de noviembre, es verdad, esa reforestación. Me pedía la palabra Luis Carlos, pero tiene que ser muy breve, Luis Carlos. Muy breve. Punto 1. Cuando vienes a un debate vienes a exponer tus motivos, ¿vale? Y yo quiero agradecerle en este debate porque he aprendido mucho gracias de muchas cuestiones que no sabía y que desconocía, a los contertulios, a esta casa, a Paula, y un último homenaje. Sí que me gustaría hacer un pequeño homenaje a aquellas personas que navegaron con piragua en el Zapardí en los años 70 y a alguna persona que lo nadó en el 97-98. Muy bien. Mi pequeño homenaje. Oye, otra, discúlpame. Sí, discúlpame. Es que lo tenía aquí hasta anotado. Creo que tenéis una labor como pilar fundamental, los medios de comunicación, para que esto, en cuanto a medidas preventivas, sostenibilidad, y que sepamos o concienciemos a la población de algo que merece la pena, sois vosotros. Así que adelante. Muchas gracias a los 4 por venir y también muchas gracias por haber sido todos y cada uno de vosotros tan agradables con este debate, porque es verdad que podríamos habernos ido por las ramas con muchas cosas. Nos hemos centrado en lo importante, hemos hablado, por supuesto, de la desgracia que hemos tenido, pero poniendo el foco en Medina del Campo con un respeto muy grande y, por supuesto, haciendo homenajes tan bonitos como los que se han hecho ahora al final, recordando a nuestros antepasados y, desde luego, que esa persona, seguro Luis Carlos, está contemplando cómo avanza la actualidad también aquí en Medina del Campo, y a su hijo en especial. Candelas Laguna, María Jesús Vázquez, David Alonso, Luis Carlos Salcedo, a los 4, muchísimas gracias como siempre. Gracias.